Hola a todos, bienvenido a la segunda clase de química. Hoy veremos técnicas de separación de las mezclas. Anteriormente había dicho en la clase número 1 de que la materia se puede clasificar en dos grupos, sustancias puras y mezclas. Y también dejé bastante en claro de que las sustancias, las sustancias puras no se pueden separar. En el caso de los elementos, ni por métodos físicos ni químicos, y en el caso de los compuestos, solo se puede separar por métodos químicos, no físicos. Pero como la clase de hoy es método de separación física, vamos a hablar de las mezclas, obvio, porque son las únicas que se pueden separar por ese método. Ahora bien, también se habló de que las mezclas se clasifican en homogénea y heterogénea, y esto es importante porque si la mezcla es homogénea, o sea, una mezcla que no distingue sus componentes y tiene una fase, tendrá su método de separación. Y si hablo de mezcla heterogénea, que sí puedo distinguir sus componentes y sus fases, tiene su propio método de separación. En la mezcla homogénea, para concepto de la prueba, solo entra la destilación. Los demás no se van a considerar ni cromatografía, ni evaporación, etc. Quedaron fuera. Y eso es bueno, porque solo hay que aprenderse uno. La destilación se encarga de separar mezclas de líquidos miscibles. ¿Qué quiere decir líquido miscible? Líquidos que se pueden mezclar. Ese es el requisito número 1, porque si no se pudieran mezclar, no sería una mezcla homogénea, sería heterogénea. Entonces tienen que ser líquidos miscibles que se pueden mezclar y la destilación juega con los diferentes puntos de ebullición. Por ejemplo, el agua y el alcohol. ¿Quién ebulle primero? ¿El agua o el alcohol? El alcohol. El alcohol ebulle aproximadamente a 78,2 grados Celsius versus los 100 del agua. Por lo tanto, se va a evaporar primero. ¿Y después qué se hace? Pues después se aplica frío. ¿Y qué pasa después cuando empieza a bajar la temperatura? Pasamos de un estado gaseoso a un estado líquido. ¿Y cómo se llama ese proceso? Condensación. Y ahí caen las gotitas de agua en otro recipiente y ahí se separa el alcohol del agua. Clásico método que utilizan en la industria de los alcoholes para aumentar la concentración de alcohol de sus productos como el vino. También se utiliza mucho en la refinación del petróleo y este proceso se conoce como destilación fraccionada, que lo que hace es separar los componentes del petróleo crudo en gasolina, queroseno, diésel según sus puntos de ebullición. Acá está el otro método de la separación de mezcla homogénea, que principalmente en este caso se enfocaba en separar lo que era un líquido de un sólido, excepto en el caso de la cromatografía. Pero son métodos muy interesantes, sobre todo si los quieren repasar o estudiar, a modo de generar conocimiento. Sobre todo la cromatografía, que es bastante interesante su método de separación. Ahora, las heterogéneas van a abarcar tres: tamizado, filtración y decantación. Y por favor no me confundan la decantación con la destilación, porque siempre las ponen como juntas para confundir. ¿Y es por qué? Porque las dos separan líquidos. Pero recordemos que la destilación son líquidos miscibles, líquidos que se pueden mezclar. Ya, el tamizado. El tamizado separa mezclas sólidas, que quede claro, sólidos. O sea, un sólido con otro sólido. Y lo hace de acuerdo al tamaño de las partículas. Por eso se utiliza como, por ejemplo, un sistema, un tapiz con agujeritos. Y dependiendo del tamaño del agujero, va a ver lo que pasa y lo que se queda arriba. Por ejemplo, tamizar la harina. A veces la harina viene con grumos. Y obviamente no es bueno que la harina tenga grumos, porque si voy a hacer un queque, mi queque no me va a quedar suavecito. O mi pancito no me va a quedar esponjosito. Entonces la idea es tamizar la harina para que obviamente me quede algo rico. Tamizar la tierra. Por ejemplo, si te gusta realizar, no sé, compostas o ciertos componentes para tus plantitas, y obviamente no quiere que caigan, que entren pie, solo quiere la tierra y la composta pura, y no quieres piedra, tierra, piedras, hoja, qué sé yo. Usas un tapiz de tierra y los residuos se quedan arriba y la tierra pasa hacia abajo porque es más fina. O por ejemplo, en la minería se utiliza mucho para separar metales preciosos, oro, plata, de la arena. Y también en la industria del reciclaje también se utiliza para separar los sólidos y facilitar su clasificación y reciclaje. Así que, si bien es un método muy sencillo por lo que se ve, es bastante útil y es bastante amplio en nuestro quehacer de la vida diaria o incluso en procesos industriales. Se utiliza bastante el tamizado.
La filtración. Ya. La filtración se utiliza para separar líquidos de sólidos o de... También se puede utilizar para separar gas, pero eso lo gaseoso lo vamos a ver en detalle. Pero lo importante es para separar partículas no solubles, que ya sea se encuentren en estado líquido o gas, separarlo de un sólido. Ahora, un ejemplo claro es la arena y el agua. Es como el clásico ejemplo que colocan en todos lados, agua y arena. Pero también, por ejemplo, podemos verlo en la vida cotidiana. Preparar café. Ya, los que tengan esta maquinita estupenda para hacer café, uno coloca el café molido, y tienen como un pequeño, esas cafeteras tienen un triangulito. Ese triangulito es el filtro. Y ese filtro lo que hace es separar el líquido filtrado, el café, de los granos del café que se quedan arriba. También las bolsitas de té, pues si las bolsitas de té están en esa bolsita por un objetivo, o sea, para filtrar el contenido, y las hojitas del té quedan adentro de esa bolsita porque no los queremos desparramar dentro de nuestro té. No me gustaría tragarme una de esas. Entonces obviamente vienen en una bolsita y se utiliza, y esa bolsita funciona como un filtro. Un clásico ejemplo es cuando ustedes cocinan, hacen tallarines, por ejemplo, y obviamente quiero separar el tallarín del agua, un sólido, un líquido. Entonces ¿dónde lo meto? En un colador. Un clásico ejemplo de filtrar. Y ahora, un clásico ejemplo con un gas serían los filtros de aire, que generalmente se conoce como filtro EPAS en sistemas de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque estos sistemas lo que hacen es atrapar partículas como polvo, el polen y otros que son contaminantes del aire. Entonces, al final, estos ejemplos, estos tipos de separación los vemos muy cotidianos en nuestra vida diaria. Y la decantación, que esta sí no me la pueden confundir con la destilación. La decantación se caracteriza porque separa mezclas de líquidos inmiscibles, o sea, líquidos que no se van a mezclar, usando sus diferentes densidades, agua y el aceite. Ya, este es un claro ejemplo. En la clase anterior habíamos dicho que una de las razones por las cuales el agua y el aceite no se mezclan es por su densidad y aparte su polaridad. Es porque el aceite es menos denso que el agua. Por lo tanto, si yo los quiero separar, obviamente me puede servir el proceso de decantación. ¿Por qué? Porque el agua va a ser el primero en caer, por ser más denso, y el aceite se va a quedar arriba. Entonces lo que se hace en la decantación es que se deja reposar la mezcla. Porque obviamente hay que dejarla reposar para que haya estas fases. Y el agua, que está más densa, se va a ir al fondo. Y el aceite se va a ir a la parte superior. Yo abro una llave de paso, inclino un poquito este sistema de decantación, y obviamente el que está más abajo va a caer primero, que obviamente hace el agua, y no se van a mezclar, porque ya dijimos que esos dos no se mezclan. Por eso el dicho dice, eres como agua y aceite, porque no se van a mezclar. Se utiliza mucho en lo que es la obtención de aceites naturales, por ejemplo en el aceite de oliva. También se utiliza, por ejemplo, en la extracción del petróleo, por ejemplo en las plataformas marítimas, ayuda a separar el petróleo del agua del mar, entre otros. El otro proceso es la centrifugación, pero no entra en la prueba. Y la centrifugación es un proceso que separa mezcla de sólido y líquido, muy parecido a la decantación porque también juega con las distintas densidades, pero en este caso se utiliza la fuerza giratoria llamada la fuerza centrífuga. Se utiliza mucho en lo que es los laboratorios, los exámenes de sangre. Ahí utilizan la centrifugación y entre otras industrias, principalmente de la salud y también alimenticia. Pero no entra. Ahora, habíamos hablado de dos conceptos importantes, inmiscible y miscible. Regla básica de la química. Los semejantes se mezclan